bendiga y Dios guarde y colme de ricas bendiciones a todos aquellos hermanos que en estos momentos y amigos me están viendo a través de estos medios cibernéticos, de las redes sociales de Facebook, de WhatsApp, de Messenger y YouTube. Por este medio les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos no sé cómo te encuentras, no sé cómo estás, pero tengo buenas nuevas para ti. Así que no apagues o no cambies en el medio que está ahora mismo viéndome, sino espera que Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Yo no sé por la situación o la prueba o el proceso por la cual estás ahora mismo. No sé por la tormenta que te encuentra ahora mismo, hablando espiritualmente. No sé la tempestad que te encuentra ahora mismo y no encuentra qué hacer. Está desesperada, está desesperado. No encuentra qué hacer. El enemigo de las almas te quiere atribular, te quiere poner triste, te quiere poner derrotado. Pero déjame decirte que después de la tempestad, después de la tormenta, viene la calma y viene la paz. No temas al proceso en el cual Dios ha permitido que estés ahora mismo. Porque esa enfermedad que tienes ahora mismo no es para muerte. En ese proceso que está pasando, Dios lo ha permitido con un propósito. Acuérdate que nada sucede a menos que Dios lo permitas. Satanás no puede tocar a ningún ser humano, a ningún cristiano, a ningún hombre de Dios, a ninguna mujer de Dios, a ningún ungido de Dios, sin el permiso de Dios. Así que dale gloria a Dios y no dejes que tu fe desmaye. No sé el proceso por el cual tienes, no sé por lo que estás pasando, pero tengo una palabra para ti de victoria. Levantes como el águila. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y vueles alto con nuevas fuerzas, donde los buitres no te puedan alcanzar. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi nombre es Pastor Evangelista. Ministerio Evangelístico. Jesucristo levanta y restaura al caído. Y este varón que te está hablando, Raúl Pagán. Pastor evangelista, siervo de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te recoge ricas bendiciones. Quiero compartir contigo la palabra de Dios en esta hora. Busca en el Nuevo Testamento, busca capítulo 8 de San Mateo y busca verso 23 al 27, que tengo palabra de Dios para ti. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. San Mateo, capítulo 8, verso del 23 al 27. Espero que te sea de gran bendición. Y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y espero que te sea de gran bendición. Gloria al Señor.
Gloria a Dios, bendito sea el Señor, que no hay nada imposible para Dios. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, San Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no torna atrás vacía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta preciosa hora me ha llamado mucha la atención el capítulo 8 del libro de San Mateo, en el verso 23 al 27, en la cual leí ahora. La palabra me dice de una tempestad que se levantó en el mar, donde los discípulos estaban con Jesús en la barca. Jesús estaba descansando en la barca. Pero sucedió algo, que se levantó una tormenta en el mar y estaba azotando la barca donde ellos iban. Y aunque había muchas barcas que también estaban allí, como dice el libro de San Marcos, donde dice el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 3 de Marcos, donde se levantó una tempestad en la barca, dice: gloria sea el nombre del Señor, donde estaban los discípulos. Entonces, habían otras barcas alrededor, pero aquí se está hablando en el capítulo 4 del libro de San Marcos, verso 35 al 40, mira lo que dice, al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos a otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis
así amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, gloria sea el nombre del Señor. En esta preciosa hora tengo un pensamiento para ti de palabra de Dios. Medita bien en esta palabra. Mira lo que Jesús dice. Cuando había un problema grande para los discípulos y para todos aquellos que estaban también en barcas allí, para todas aquellas personas, no habla de las otras barcas que habían allí, pero las barcas que estaban allí, los marineros que estaban allí, las personas que estaban allí, también estaban en medio de esa tormenta. En otras palabras, ahora mismo tú estás en un proceso, estás en una tormenta, estás metido en una tempestad. Y solamente tú estás pensando ahora mismo que solamente esa tempestad o esa tormenta espiritual por la cual tú estás pasando ahora mismo, lo que tú estás pasando ahora mismo, hay muchas personas alrededor tuyo que tú no las ves, que están pasando por tormentas similares igual que las tuyas, aún peores. Y muchos de ellos no conocen ni entienden por qué están en ese proceso. Porque muchos de ellos no son salvos. Muchos de ellos tienen religión, tienen sus falsos dioses y confían en otras cosas. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a Dios en nuestras vidas y vivimos por fe, en este planeta Tierra vivimos por fe y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, reconocemos en estos momentos, tú y yo que creemos en la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios, y reconocemos el proceso, la tormenta en la cual estamos, en la barca en la cual estamos, hablando espiritualmente. Hombre de Dios que me escucha, varón de Dios que me escucha, varona de Dios que me escucha. Dios conoce y sabe por qué Dios ha permitido el proceso en tu vida. Estoy hablando con los varones de Dios. Estoy hablando con las varonas de Dios. No dejes lo que tiene. No dejes lo que tiene, lo que Dios ha puesto en tus manos. La familia que Dios ha puesto en tus manos. El esposo que Dios ha puesto en tus manos. La esposa que Dios te ha puesto en tus manos. La responsabilidad que Dios puso en tus manos. El liderazgo que Dios puso en tus manos. No lo abandones. No lo sueltes. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque a la que tú te rindes, a la que tú sueltas lo que tienes, le está dando lugar y le está dando la victoria a los enemigos, le está dando la victoria a Satanás y a los demonios que él envió para hacerte la guerra. Acuérdate lo que le pasó a Job en el libro de Job del Antiguo Testamento, la historia de Job. Un hombre humilde, un hombre manso, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre riquísimo, rico, tenía propiedades y era un hombre bien bendecido hablando económicamente,
financieramente, materialmente. Era un hombre bendecido en todo, era bendecido. Sus empleados eran bendecidos. Su esposa era bendecida. Sus hijos fueron bendecidos en una forma poderosa. Y no había un hombre tan justo como Job en aquel lugar. Yo te quiero fortalecer tu fe. Quiero que entiendas que mientras estemos aquí en este planeta Tierra, en este cuerpo de carne, vamos a ser probados como hombre de Dios, como varona de Dios y varón de Dios. Vamos a ser probados a ver si verdaderamente le somos fieles a Dios. Porque es muy fácil servir a Dios cuando estamos sanos, cuando estamos bien bendecidos, que tenemos todo, que tenemos un buen carro, que tenemos una linda familia, que tenemos un buen trabajo, tenemos los recursos financieros que necesitamos, tenemos los alimentos que necesitamos, la ropa, el calzado que necesitamos, el trabajo que necesitamos. Y lo tenemos todos. Y somos felices. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos darle gloria a Dios, porque eso no lo da Dios. Ahora que estás en el proceso y no tienes lo que tenía primero, también dale gloria a Dios. Y dile: Señor, gracias te doy porque has permitido que yo esté en este proceso de prueba. Dame la fortaleza que necesito. Y pídele al Espíritu Santo, al Consolador, en el nombre de Jesús: Espíritu Santo, dame la fuerza que necesito para poder pasar y vencer en el nombre de Jesús este proceso, esta prueba. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, nunca me has dejado, ni nunca me dejarás, Señor. Me has bendecido, Señor, y te doy la gloria. Pero ahora que estoy en este proceso, Señor, te pido, Dios mío, Señor, que me fortalezca en la fe, para yo seguir adelante creyendo en tu palabra, creyendo en tu fidelidad, Señor, porque eres un Dios que nunca me vas a dejar, que nunca me vas a fallar. No sé el proceso por el cual estás ahora mismo. No sé si está en el proceso de una enfermedad. Yo no sé si está en el proceso de un cáncer en tu cuerpo. Yo no sé si está en un proceso de divorcio. No sé si está en un proceso financiero. No sé si está en un proceso familiar con tus hijos. No sé lo que está pasando. Solamente te puedo decir que Dios no te ha dejado, que Dios nunca se aparta de uno. Dios permanece fiel siempre en su gloria, en su trono. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Ese es el mismo, Él no cambia. Y Él nos ha prometido guardarnos. Pero también dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, la palabra de Dios dice que cuando Jesús, antes de partir, dialogó con los discípulos, estaba hablando con los discípulos, y Él estaba dando palabras de fortaleza, porque Él sabía que cuando Él se fuera, iban a venir aflicciones. Si usted busca en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, mire lo que le dice el Señor.
verso 25 en adelante, a los discípulos. Y esta cosa os es hablado en el Logorias. La hora viene cuando ya no os hablaré por el Logorias, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora habla claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora crees? Y le dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mirad lo que le dice el Señor a sus discípulos antes de él partir. Él está orando por ellos y le está aumentando la fe, porque ellos iban a quedar solos, solamente con el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y ellos era lo que iban a seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicando, extendiendo el reino sobre la faz de la tierra, donde quiera que ellos iban predicando. Pero antes el Señor le advierte algo en el capítulo 16 de San Juan, verso 33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, el hecho de que tú y yo seamos cristianos, nacidos de nuevo, que le estamos sirviendo al Señor, el Señor no nos dijo a nosotros que siempre íbamos a estar con gozo, con alegría. No, la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, Él ha vencido el mundo. En otras palabras, en el proceso que tú y yo estamos, que Dios nos ha permitido estar, no desmaye. Porque vamos a pasar por procesos, algunos de una forma, algunos de otro. Vamos a estar pasando por diferentes procesos. Quiero dar un pequeño testimonio de un varón de Dios, puertorriqueño, un varón ungido de Dios, que desde que se convirtió al Señor este hombre, este varón de Dios, fue un hombre que buscaba a Dios, un hombre que se entregó completamente al servicio de Dios, al ministerio del evangelismo, un hombre que ganó miles y miles de almas, un hombre bien reconocido puertorriqueño, conocido en Puerto Rico, Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe, Europa. Un hombre bien reconocido, un hombre de Dios. Y este hombre, este varón de Dios, voy a decir el nombre de él porque es un varón de Dios bien reconocido en el cielo, en el reino de Dios y también aquí abajo en la tierra. Varón de Dios ungido, el hermano Gigi Ávila, el varón de Dios,
Yo lo conocí personalmente a él y yo compartí con él en sus campañas como mujer, en muchas campañas que él dio en Puerto Rico. Pero a este hombre llegó un momento de un proceso amargo donde vino una prueba grande para él, cuando menos él lo esperaba. Siendo un varón de Dios, siendo un hombre de Dios, el enemigo le atacó a él por lo más que él quería después del Señor. Le atacó por su hija. Y aquí en el estado de la Florida, donde yo me encuentro ahora, en un lugar aquí en el estado de la Florida, no sé en qué lugar fue, pero fue en el estado aquí de la Florida, Estados Unidos. De momento él tiene una llamada donde las noticias que le dan es que el esposo de su hija le quitó la vida, la mató. Eso fue una noticia que sacudió a este varón de Dios, su hogar, su esposa. Y fue algo tan terrible que su corazón gemía, lloraba. Pero este hombre, este varón de Dios, confió en el Señor. Y le dijo: Señor, si permitiste esto, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Yo sé que mi hija, Señor, aunque su cuerpo fue apuñaleado por ese instrumento que Satanás usó para destruir su cuerpo, pero su alma, Señor, está contigo arriba, en paz, porque me la salvaste, Señor. Y le dio gloria a Dios. Y después fue allá a la cárcel. Habló con el asesino de su hija. Y él no sabía por qué hizo eso. Él dice que estaba cegado completamente. Y que cuando él alzaba el cuchillo para acuchillar a la hija del hermano Gigi, dice ese hombre que lo que veía era el cuerpo de Gigi Ávila, dándole puñalada. O bien sea que el diablo cogió a ese muchacho como un instrumento para vengarse y hacer sufrir a Gigi Ávila destruyendo a su hija. Pero su hija se fue con el Señor. Y allí en la cárcel él le predicó a ese muchacho. En la cárcel se lo ganó para el Señor, lo perdonó. Yo sé que eso es fuerte, es terrible. No sé cómo lo hizo, pero Dios estaba dentro del corazón de Gigi Ávila para perdonar. Nunca se imaginó que le iba a venir un proceso, una prueba tan grande como hombre de Dios. Nunca él se imaginó eso. Pero en esa tempestad, en esa prueba, él se fortaleció en el Señor. Y Dios le dio palabra para consolar a su madre, a su esposa, a sus otras hijas y a sus nietos y sus yernos y a los hermanos del escuadrón Cristo Viene. Una prueba terrible. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sé. Pero el varón de Dios se mantuvo firme. No dejó el evangelio. No dejó al Señor. No desconfió del Señor. Su fe se fortaleció en el Señor. Y en el testimonio que ustedes oyen, lo pueden buscar ahí, está grabado en las redes sociales. En YouTube están grabado ahí. Ese testimonio, como él habla de su hija, cómo fue atacada.
Luego que sucede todo eso, después de unos cuantos años, su otra hija que estaba pastoreando en Venezuela, la hermana Noemí, estaba pastoreando en Venezuela. Y un día, cuando terminó el culto, fue llevar a alguna de las hermanas a su casa. Y cuando ella regresaba, tuvo un accidente de tránsito y pereció. Se fue con el Señor. En ese accidente se fue con el Señor. Cuando Gigi Ávila sabe las noticias, eso fue algo terrible. Una tempestad tan grande. Pero el hombre, el varón de Dios, sabía que su hija Noemí se fue con el Señor. Y el Espíritu Santo vino sobre él, lo consoló, lo fortaleció y a su familia para seguir adelante en el ministerio. Pero él no negó a Dios. Él no dejó al Señor ni dejó el ministerio. Y usted me pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió eso? Yo no lo sé. Lo único que sé es que él le fue fiel a Dios hasta que pasó a la morada con el Señor, porque después de los años Dios se lo llevó a él. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, habla también de un hombre llamado Job. Tenía todo, tenía riqueza, tenía empleado, tenía una familia linda, una esposa bella. Era un hombre justo. No lo podían señalar a él, era un hombre justo. Y un hombre rico. Pero llegó el momento que Satanás fue a la presencia de Dios y le pidió el cuerpo de Job para tentarlo, a ver si negaba a Dios. Y fue arriba a los cielos allí, se reunió entre medio de la reunión de los ángeles, y allí le pidió permiso a Dios. Tiene que usted leer la historia de Job para que usted vea, en el Antiguo Testamento, el libro de Job, léala, pues no se la puedo contar todo, pues yo sé que fue arriba, Satanás fue arriba, y entre medio de los ángeles ahí estaba, y le pidió el cuerpo de ese varón para probarlo. Y entonces le dijo a Dios, Satanás le dijo a Dios, ¿tú sabes por qué Job te sirve? ¿Tú sabes por qué Job te sirve a ti y te adora y te sirve? Por la riqueza que les has dado. Quítale toda esa riqueza para que tú veas que te niega. Jesús le dijo, Dios le dijo, te entrego a Job en tus manos. Te entrego el cuerpo de Job en sus manos. Pero el alma no se la toques. Y Satanás se fue. Y de momento vino una tempestad tan grande que vino una tormenta donde perdió todo lo que tenía. Animales, toda su riqueza. Sus hijos también perecieron, sus hijas, sus hijos perecieron. Y los que trabajaban con él perecieron también. Solamente se quedó él y su esposa. Perdió todo. Pero él no negó a Dios. Luego vino Satanás y tocó el cuerpo y le vino una enfermedad a Job como si fuera una lepra en todo su cuerpo. Y eso era un dolor tremendo día y noche por esa enfermedad. Y él se postraba y se untaba ceniza en todo su cuerpo.
un sufrimiento terrible. Mire el proceso, mire la tempestad que se levantó en contra de esa familia. No era Dios. Dios le permitió a Satanás, porque yo sabía que Job era un hombre fiel a Dios y no le iba a entregar, no iba a desmayarle la fe, ni le iba a entregar a Satanás la victoria. Se mantuvo firme, y su hija y su esposa se levantó en contra de él y le dijo: maldice a ese Dios que tú le sirves, mira cómo tú estás. La misma esposa se levantó en contra de él para que él maldijera a Dios y se apartara de Dios. Y Job le dice: como una necia has hablado, porque mi Dios es Dios, y desnudo vine a esta tierra, y desnudo voy, no me llevo nada. Dios me dio riqueza y Dios me las quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Bendijo a Dios. A Job no le importó las cosas materiales que tenía, no le importó la enfermedad, no le importó tampoco lo que la esposa estaba hablando, porque él sabía que ahí lo que estaba hablando a través de la esposa era Satanás. Y llegó el momento que perdió a su esposa también, pero él se mantuvo. Muchos amigos de él lo dejaron porque lo acusaban que él había pecado y que por eso estaba así, perdió todo. Pero él se mantuvo confiando al Señor hasta el final. Y dijo: aunque perezca y aún valle a lo profundo, a la sepultura del polvo de la tierra, de ahí Dios me levantará. Mire qué fe. Aunque muera de esta enfermedad, decía él, aunque mi cuerpo sea completamente destruido y vaya al sepulcro todo mi cuerpo, de ahí me levantará Dios. Y así pasó. Dios lo sanó. A lo último Dios se le apareció. Todos los enemigos de Job tuvieron que pedirle perdón por haberlo acusado, por haberlo juzgado. Tuvieron que hacer sacrificio allí a Dios por Job. Dios levantó a Job. Job tuvo un encuentro con Dios personalmente. Dios lo salvó. Dios lo levantó. Dios le dio la victoria sobre todo enemigo. Dios le dio la victoria sobre el proceso, sobre la tempestad. Todo eso desapareció. Dios le dio una esposa nueva. Dios le dio hijos más fuertes, más preciosos. Y Dios le aumentó la riqueza y le aumentó todo la finanza, todo lo que tenía. Y le restauró los años de vida y le multiplicó los años de vida para vivir más años en su cuerpo sano. No sé el proceso por el cual tienes. Dale gloria a Dios, sé fiel a Dios. Todo lo que te está pasando es porque Dios ha permitido ese proceso. Dios ha permitido hasta dónde tú vas a llegar. Porque acuérdate que Dios está con sus manos extendidas y Dios sabe hasta dónde tu fuerza puede llegar, hasta dónde tu fe puede llegar. Dios no se ha apartado. Dios está ahí. En el silencio, Dios está. A veces te crees que Dios te ha dejado. A veces nos creemos que Dios nos ha dejado. A veces nos creemos que nuestras oraciones no han llegado a la presencia de Dios. Sí, Dios está ahí con nosotros. Dios no nos vas a dejar. Acuérdate lo que dice el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios está ahí. Dios, cuando ese proceso termine, donde está ese proceso, esa tempestad, eso va a desaparecer. Y Dios te levanta con nuevas fuerzas para seguir adelante
haciendo la voluntad de Dios, Dios te levanta en el espíritu con mayor unción, con mayor poder, con mayor autoridad. Porque tú eres un hombre de Dios, tú eres una varona de Dios. Y Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te ha dejado. Tendrás aflicciones, como le dijo el Señor a sus discípulos. Van a tener aflicciones. A muchos de ellos los mataron. A Esteban, por estar dando testimonio del Señor Jesús, lo mataron. Lo apedrearon. A los discípulos, el que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, por predicar el evangelio, él fue destejado a un desierto, a un lugar donde tuvo que pasar un proceso de prueba, donde lo dejaron por muerto, y dicen que lo echaron en un recipiente, en una olla grandísima de agua caliente, de vapor caliente, y lo echaron ahí y lo dejaron como muerto. Pero de ahí Dios lo salvó, y de ahí Dios lo lleva en el espíritu arriba a los cielos y le da las revelaciones de lo que va a suceder en estos últimos tiempos en el libro de Apocalipsis, que fue él que lo escribió y le dio el mensaje a las 7 iglesias. Fue el que escribió el libro de Apocalipsis, porque Dios en ese proceso lo usó y le mostró todo lo que va a suceder ahora en los tiempos que vienen. Y después que terminó todo ese proceso, Dios lo sanó, lo levantó. Ni aún el agua caliente, ni aún aquel proceso lo pudo a él destruir. El enemigo no pudo destruirlo. Daniel, culmino con esto. Daniel, el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, fue probado también. Sus amigos fueron probados también. Tuvieron que pasar por procesos, por tempestades terribles con aquellos reyes paganos, por defender su fe, por defender la palabra de Dios y confiar en el Señor y hablar la verdad. Pero no se rindieron a Satanás, no se rindieron a aquellos reyes paganos, no se rindieron al pecado. Cuando le vinieron la prueba, ellos estaban ahí confiando en Jehová, confiando en su Señor. Y cuando lo echaron a él porque oraba, porque buscaba al Dios verdadero y oraba, 3 veces al día oraba Daniel. Y porque lo cogieron orando, eso le molestó al enemigo. Y lo cogieron y lo echaron porque él no negó a su Dios. Y lo echaron al foso de los leones y sellaron ese foso de los leones. Y cuando Daniel cayó al foso de los leones se durmieron y no pudieron hacerle daño al cuerpo de Daniel. Y cuando el rey va a la noche y mira y chequea y abre, Daniel estaba vivo. Y los leones estaban durmiendo. Y cuando abrieron la compuerta y suben a Daniel vivo, todos aquellos enemigos que echaron a Daniel en la fosa, se lo echaron a los leones y los leones lo despedazaron al instante. Todo el que se levante contra ti en este proceso, si tú le eres fiel a Dios, todos ellos, si no se arrepienten, todos van a ser destruidos, van a ser quitados delante de ti. Jesús, en el momento de esa desesperación de los discípulos, de la porción de la Biblia que leí, cuando ellos estaban en la barca, después que Jesús termina de ministrarles a aquellas multitudes y predicarles la palabra y echar fuera demonios, sanar a los enfermos y darle de comida a aquella gente y predicarle el reino de Dios, Jesús se encontró cansado y entra a la barca con los discípulos y se recuesta en la popa de la barca, en un lugar aparte, un cuarto aparte donde está la popa del barco,
Y ahí él estaba descansando. Su cuerpo físico, pero el espíritu estaba despierto. Jesús sabía de la tormenta que venía y que estaba ahí. Lo que pasa es que Jesús permitió hasta dónde iba a llegar la fe de los discípulos, porque acuérdense que los discípulos, después que Jesús se fuera, ellos eran los que iban a continuar el ministerio, y ellos tenían que estar bien preparados para hacerle frente a las pruebas, a las tempestades, a los enemigos, a los demonios, y poder vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en este momento llega el momento que los discípulos están desesperados porque hubo una tormenta en el mar y había muchas barcas ahí también con mucha gente. Pero aquí en esta barca, aleluya, se forma una tormenta completa. El agua comienza a entrar en la barca, también de los otros que estaban también en otras barcas. Y los discípulos se desesperan, no encontraban qué hacer porque ya la barca se iba a hundir, ya había agua dentro de la barca. En medio de esa tempestad, ellos no podían calmar la tempestad. Pero había uno que tiene el poder sobre el huracán. Había uno que tiene el poder sobre las tormentas, sobre los ciclones. Había uno que tenía el poder, alabados a Dios, y tiene el poder, aleluya, sobre toda tempestad. No importa la tormenta que estés pasando, no importa la tempestad, no importa la situación por la que estés. Si tú crees en el Señor y crees en nuestro Señor Jesucristo, Él te dará la victoria y calmará la tormenta y quitará la tempestad. Jesús enseguida, cuando ellos claman, Jesús, perecemos, por favor. Jesús viene y le dice, cuando ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos estaban desesperados. Y levantándose, reprendió al viento. Jesús se levanta y reprendió al viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Mire lo que hizo. Primero viene y reprende al viento. Usted reprenda todo lo que está a su lado que usted ve que no es de Dios. Todo lo negativo, repréndalo en el nombre de Jesús. Reprenda esos vientos de malos pensamientos que vienen a su mente para tratar de destruirlo, para tratar de sofocarlo, para tratar de hacerlo caer, para tratar de que usted salga corriendo y deje todo. Porque acuérdese que el enemigo donde ataca es en la mente. En la mente tú pierdes las batallas o tú las ganas. Porque en la mente es que Satanás trabaja con malos pensamientos negativos. En la mente es que Satanás viene y te oprime, porque ese es el campo de guerra. Por eso en Efesios capítulo 6 dice, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con demonios, con espíritus malignos arriba en los lugares celestiales. O sea que nuestra batalla no es con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros compañeros de trabajo, en el ministerio, no. Nuestra lucha es con enemigos, demonios, que provocan tempestad y tormenta para hacernos correr, para hacernos huir. Y dejemos todo lo que tengamos y nuestra fe decaiga. No. Jesús está con nosotros. Proclama en nombre de Jesús sobre esa prueba, sobre esa tempestad. Y reprende en el nombre de Jesús. Y dale gracias al Señor porque Dios está contigo ahí. Él no te va a dejar en ese proceso. Él no te va a dejar en esa tempestad. Él es el que calma los vientos. Es el que coge y detiene la tempestad y la echa fuera. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento. Y dijo al mar, calla, enmudece, porque Él tiene el poder sobre el mal. Él tiene el poder sobre todas las cosas naturales, invisibles y visibles. Él es el que anda sobre la tempestad. Él es el que anda sobre las olas. Él es el que anda sobre el mar. Dale gloria. Jesús vino y calmó la tempestad y reprendió los vientos. Y quedó calma en todas aquellas barcas que había allí. Todas aquellas personas se salvaron. Gloria sea el nombre del Señor, porque Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, amigo y hermano. Y espero que reflexione en esta predicación que te he dejado ahí, a tu conciencia, a tu corazón. Espero que sea fortalecido. Confía en la palabra de Dios. Con esta palabra de Dios, léela, aliméntate a través de esta palabra. Gloria sea el nombre del Señor, medítala y fortalécete en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra conforme al Espíritu Santo. La ha puesto en mis labios, Señor, para todas estas multitudes de amigos y hermanos, Señor, que me están viendo en esta hora. Dios mío, Señor, allá en diferentes lugares, en Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe, Dios mío, Latinoamérica, Señor, y Europa, Dios mío, Señor, oh Dios. Padre Santo, oh Padre, yo envío esta palabra, Dios mío, de vida, de salud, de fortaleza, de bendición, de liberación, de sanidad, de restauración a cada uno de los que me están viendo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, extiende tu mano, Señor, y reprende los vientos de cada uno de estos hogares, de esa familia y de esos ministerios. En el nombre de Jesús, Señor, reprende los vientos, échalos fuera. Y echa fuera esa tempestad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y fortalécelos y bendícelos en ese proceso y dale la victoria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.